Listo. Pues hola, ¿cómo están todos? En atención a toda la gente que muy puntual estuvo ya conectada, pues vamos a dar inicio a este webinar que con tanto gusto hemos preparado con ustedes desde el área de salud y bienestar. A nosotros que tanto nos apasiona poder compartir más temas de interés de todos, temas que sean poco usuales, pero de gran impacto en nuestra salud y en nuestro bienestar. Bienvenidos a todos, toda nuestra comunidad WellMedic, tanto colaboradores como pacientes, socios de membresías de salud y bienestar, incluso gente, pacientes externos. Gracias por estar acá y felicidades también por darse un tiempo para escuchar un poco y conocer algo diferente sobre su salud y bienestar. Elegimos este tema porque fíjense que siempre todo el mundo hablamos o la gente nos habla de cómo comer saludable, ¿no? A todos siempre nos dicen las dietas y cómo equilibrar un plato, cómo hacer ejercicio, pero nunca nadie o rara vez alguien nos habla de nuestra relación de las emociones con lo que elegimos comer. Y entonces, por eso es que hoy decidimos traerte este tema que lo titulamos así: ¿tienes hambre o tienes antojo? O bien, ¿comes por hambre o por ansiedad? Y esto tiene todo que ver con el comer emocional, así se llama. Este es un concepto súper interesante que te vamos a platicar el día de hoy. Yo te quiero presentar a todo nuestro equipo del área de nutrición, que está conformado por Gabriela González, Melissa Salinas, y que está liderado por la licenciada Ana Karina Cantú, que además es nuestra especialista en nutrición, enfocada en nutrigenómica de la membresía de bienestar. Entonces, yo te quiero platicar así súper rápido qué vamos a ver hoy. Vamos a hablar un poquito sobre qué es el hambre, qué es la saciedad, la escala del hambre, es decir, cómo identificar en qué fase del hambre estás y cómo abordarla oportunamente antes de que otra cosa suceda. Cómo es tu comportamiento y las emociones. Vamos a hacer un test de evaluación personal de si eres o no un comedor emocional y en qué grado. Ese va a estar súper interesante porque quizá te puedas identificar un poco más o seguro conoces a alguien que quizá pueda ser comedor emocional. Y por último, pues obviamente vamos a hablar de algunas estrategias para controlar la alimentación si eres y las emociones si eres un comedor emocional. Entonces, yo le quiero ceder la palabra a la licenciada Ana Karina Cantú para que nos platique mucho más sobre ese tema. Adelante. Gracias, Dulce. Pues es un gusto para mí estar aquí con ustedes compartiendo este tema y estoy segura que lo van a poder aplicar en su día a día, ¿sí? Un momentito porque tenemos una falla con la presentación. Dulce, ¿sabes cómo puede avanzar? Intenta darle un clic a la pantalla o entrar nada más a tu compu. Ahí está, perfecto. Ahí está. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a empezar por definir qué es el hambre, ¿sí? El hambre es una sensación física, ¿sí? Indica cuando el organismo requiere tanto de energía como nutrimentos, ¿sí? ¿Cómo se siente el hambre? El hambre se siente pues un vacío en el estómago, contracciones gástricas, incluso podemos sentir un poquito de dolor de cabeza cuando ya pasó mucho tiempo, ¿sí? Y náuseas. Y bueno, representa la necesidad fisiológica de comer. A medida que vamos comiendo, pues la sensación de hambre va disminuyendo. En tanto, el apetito es el deseo psicológico de consumir alimentos y es totalmente el antojo por comer algo dulce, algo salado, algo crujiente. Y bueno, aquí influyen todos nuestros hábitos, nuestros gustos, nuestras preferencias, ¿sí? Todo lo que pues finalmente nos gusta, ¿no? Y bueno, ¿qué es la saciedad? La saciedad es la inhibición de la sensación de hambre, ya cuando le llegó la señal al cerebro que ya estamos satisfechos. Y bueno, va a determinar el tiempo entre una comida y otra. Sí, la duración de la sensación de saciedad va a depender, entre otros factores, pero mucho más ligado al volumen y a la composición de los alimentos.
Y bueno, ¿por qué comemos lo que comemos? La conducta alimentaria, que prácticamente es el tipo, la cantidad y cómo consumimos los alimentos, están ligados a tres factores: los biológicos, los cognitivos y los ambientales. Los factores biológicos están ligados a este perfil genético, ¿sí? Nuestros genes van a influir sobre el tipo y la cantidad de alimento que consumimos. Bueno, el tipo de alimento, pues si somos de las personas que tendemos a consumir dulce o salado, ¿sí? O la percepción del sabor también, si es muy intensa o muy suave. Algunas personas con tan solo una rebanadita pequeña de pastel ya sienten el dulzor suficiente, mientras que otras necesitan una cantidad importante. ¿Sí? También sobre la saciabilidad y el hambre, ¿sí? La cantidad de alimento. De igual manera, existen personas que necesitan consumir grandes volúmenes de alimento para sentirse satisfechos, mientras que con otros con una pequeña cantidad ya es más que suficiente. Otro factor biológico es la homeostasis, que la vamos a ver en un momentito más. Y bueno, tenemos a los factores cognitivos. Los factores cognitivos son todos nuestros gustos, nuestras preferencias, las influencias que tenemos, todos los hábitos alimentarios que se vienen construyendo desde la niñez. No sé, por ejemplo, si tú estabas acostumbrada a que todos los domingos de chiquita tu papá, tu mamá te llevaban a comer nieve, pues bueno, tú ya lo empleaste como un hábito de ir todos los domingos por tu nieve, ¿no? O te encanta consumir el café con tus galletas, y remojarlas porque te recuerda a casa de tus abuelitos, ¿no? Son toda esta parte cognitiva que está muy ligada al tipo de alimento que elegimos y obviamente a la cantidad, ¿no? Las percepciones sensoriales también, si preferimos alimentos suaves o crujientes o de igual manera dulces o salados. Los factores ambientales son todas las señales que nos llegan de manera externa, ¿sí? Algunos los podemos controlar, otros no. Por ejemplo, el marketing y la publicidad de los alimentos. Sí, obviamente la industria alimentaria quiere vender y por ello utiliza empaques muy llamativos, con colores muy brillantes, por ejemplo, no sé, las papitas. O el material que utiliza. Si de pronto alguien abre una bolsa de papitas a lo lejos y lo escuchas, en ese mismo momento como ya se te antoja, ¿no? Las papitas. O cuando abres un refresco también es un sonido muy peculiar y bueno, que te recuerda y que lo trae y bueno, pues ya se antoja por comer. El clima también va a depender mucho de si hace frío, pues vamos a preferir alimentos calientitos, el chocolatito, el panecito, o si hace mucho calor, pues vamos a preferir, no sé, algo frío, un helado, una paleta de hielo. ¿Sí? Todas las relaciones sociales también, los eventos, los cumpleaños, pues hay pastel y bueno, pues aquí en México, pues los tamalitos, o las enchiladas y bueno, todo eso va a influir en la decisión y en la elección de los alimentos. Y bueno, todos estos factores ambientales, cognitivos y biológicos están interconectados, no es que funcione uno nada más. Por eso es muy importante hacer una alimentación mucho más consciente para que, bueno, al menos ir modulando poco a poco nuestros hábitos alimentarios. Y bueno, el comportamiento alimentario obedece a dos sistemas: el homeostático, que es el biológico, que es totalmente fisiológico, y el hedónico es la parte cognitiva y ambiental que les comentaba. ¿Sí? Bueno, en la parte fisiológica es el centro del hambre. El cerebro se activa cuando percibe reservas de energías agotadas y una vez que ya se restaura la energía, se generan señales de saciedad. O sea, es meramente biológico, ¿no? Es un instinto de supervivencia: tengo hambre, como y listo. En tanto, el sistema hedónico pues va a estar controlado también por la apariencia, el olor, las características de cada uno de los alimentos. Y bueno, obviamente también todas las emociones, ¿no? Si estamos contentos, si estamos tristes, si estamos estresados. Y es aquí el objetivo de esta plática, porque sabemos de antemano que las emociones van a influir en gran medida en el tipo y la cantidad de alimento que consumimos. Y bueno, como les comentaba, tanto el hambre como el apetito y la saciedad están regulados por estos dos sistemas.
¿sí? Y bueno, aquí es una lluvia de mecanismos que todos están interconectados, en donde influye nuestra genética de base. Es bien importante conocer nuestra genética porque al final va a ser, pues, nuestra base, ¿no? Cómo está la predisposición genética a preferir ciertos alimentos y, bueno, a recibir un tratamiento mucho más aterrizado según las necesidades y preferencias de cada uno, y que finalmente pues queremos modular los hábitos alimentarios de una manera efectiva. Y bueno, le cedo la palabra a Gaby, que nos va a platicar toda esta cuestión del comedor emocional, cómo influyen y cómo impactan toda la parte del tipo y la cantidad de alimentos que elegimos. Muchas gracias por la introducción, Karina. Y sí, como les comentaba, vamos a abordar ya toda la parte emocional y el concepto de la alimentación emocional. Bueno, la alimentación emocional, perdón. La alimentación emocional se refiere a cuando comemos en tendencia a emociones en vez de comer por una necesidad verdadera de energía, o sea, de alimentos. Y pues bueno, esto normalmente sucede por desencadenantes emocionales que nosotros consideramos negativos, ya sea estrés, ansiedad, nos dieron una mala noticia, terminamos una relación, estamos aburridos. También puede suceder la alimentación emocional en momentos en los que nos sentimos felices o cómodos, como nos comentaba Karina, de que te trae un recuerdo bueno con tu familia de una época anterior de tu vida. Pero cuando se vuelve realmente un problema es cuando es tu manera de responder a desencadenantes emocionales, como lo vamos a seguir explicando. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre el papel de las emociones. Las emociones tienen un papel muy importante en la vida de los seres humanos. Estas las sentimos pues todos los días, en todo momento. Desde el momento que nos levantamos, te puedes despertar feliz o motivado, desmotivado. Entonces, bueno, estas son las que nos permiten pensar de cierta manera, nos permiten sentir, tomar decisiones y actuar de cierta forma después de que vivimos cualquier situación. Y por esta misma razón es muy importante que sepamos identificarlas o preguntarnos de vez en cuando qué es lo que estamos sintiendo, para que de esta manera sepamos controlarlas y que las emociones no nos controlen a nosotros. Y bueno, hablando un poquito sobre los hábitos alimentarios, debemos saber que estos dependen de las necesidades afectivas y de la situación mental de la persona, que aquí es en donde entran las emociones. Por ejemplo, no sé, si acabas de terminar una relación o vas a tener una junta muy importante, es muy normal que tengas estos sentimientos o emociones que influyan en los hábitos alimentarios, y estos pueden llegar a afectar en la salud de la persona de una manera positiva o negativa, dependiendo si se tienen hábitos saludables o no. Y bueno, es muy importante también aprender a diferenciar o a identificar qué tipo de hambre estamos sintiendo, para comer únicamente cuando nuestro cuerpo sí necesite de los alimentos y no cuando son las emociones las que nos están pidiendo la comida. Una de las características del hambre física son que esta aparece gradualmente y se puede postergar. Esto quiere decir que pues, la vamos sintiendo poco a poco. Ahorita más adelante les vamos a explicar un poco más de esto con la escala del hambre. Aquí también se siente ese vacío en el estómago, que yo creo que todos los que estamos aquí hemos sentido ese hambre. Otra característica muy importante es que se puede satisfacer con cualquier alimento. Por ejemplo, no sé, o sea, si llevas un día entero sin comer y te ponen una ensalada, una manzana, cualquier alimento enfrente, pues te lo vas a comer porque tienes mucha hambre y tu cuerpo necesita de ese alimento. También aquí se tiene un control sobre lo que se está comiendo, y es muy fácil también el dejar de comer cuando ya te sientes lleno o te sientes satisfecho.
y aquí no se tiene un sentimiento de culpa cuando terminas de comer. En cambio, en el hambre emocional se siente una necesidad urgente de comer, ya que generalmente aquí se presenta para ignorar ciertos pensamientos o no sentir las emociones que estás sintiendo en ese preciso momento. También aquí, bueno, no se siente ese vacío en el estómago, ya que en realidad lo que sientes no es hambre, es más bien tu mente. Otra característica que es muy importante de este tipo de hambre es que en la mayoría de los casos se tiene ese deseo de comer, pero es un deseo por un alimento en específico, por ejemplo, no sé, tengo antojo de una pizza o de una nieve, y bueno, por lo general son alimentos hipercalóricos. También aquí no se tiene un control, ya que, bueno, la mayoría de las personas no pueden parar hasta que se sientan mejor emocionalmente. Por lo general se come más de lo normal y, bueno, algo también muy común es que sienten culpa al terminar de comer, por lo mismo que mencioné, que suelen ser pues, alimentos hipercalóricos o no están totalmente conscientes cuando están comiendo. Y aquí también es importante mencionar que no siempre se presentan todas estas características, pueden presentarse nada más dos o tres, y por esta razón debemos de tener pues un momento para pensar antes de comer, para saber identificar si en realidad lo que estás sintiendo es hambre o es nada más porque estás aburrido o te sientes estresado y se trata de hambre emocional. Bueno, algunas características que son parte de los comedores emocionales es que suelen pensar en comida cuando están ansiosos, negativos o emotivos. Fijan su atención en los alimentos para no sentir o pensar en la situación que los está haciendo sentir mal. Es como su manera de evadirlo. Y pues en la mayoría de los casos, como nos comentaba Melissa, se come en exceso. No siempre, puede ser pues una pequeña cantidad, pero pues si es algo que haces constantemente para evadir las emociones, sigue siendo pues algo que te va a traer pues no mucha salud. Y bueno, esto también los lleva a tener dificultades para identificar sus emociones y a la vez para comunicarlas. Y pues no suelen ser conscientes de que esta alternativa a sus problemas de como refugiarse en los alimentos o buscar el consuelo o la distracción, solamente les va a traer pues una sensación, porque realmente es solo eso, una sensación de bienestar temporal y que el problema real pues no va a desaparecer de esa forma. Algunos otros factores implicados en la alimentación emocional, además de lo que ya nos comentó Karina, de los factores genéticos, es, como les mencionaba, una falta de conciencia emocional. A veces no tenemos como el vocabulario o la costumbre por falta de cultura emocional para decir, me siento ansioso, me siento estresado. O sea, quizás a veces solamente decimos, me siento mal, pero no podemos poner en palabras lo que nos está pasando. Eso también nos lleva al punto 2, en que hay una confusión de los síntomas de hambre y saciedad con los síntomas asociados a las emociones. Ya nos comentaban anteriormente que el hambre pues se siente como un vacío, te sientes más débil, empieza a rugir el estómago, eso es hambre física. Hay algunas personas, sobre todo los comedores emocionales, que se les dificulta saber si lo que están sintiendo es hambre o pues es una emoción desagradable. Por ejemplo, pues cuando sientes una opresión en el pecho o esta urgencia, pues no necesariamente sería hambre. Y pues estrategias deficientes en la regulación de las emociones, que es lo que les comentaba sobre pues el buscar la solución a los problemas en la comida. Se propone que pues busquemos otras estrategias para regular las emociones, como contarle a un amigo, tomarnos un momento, o sea, un break para pensar y planear cómo resolver lo que está sucediendo.
Bueno, algunas diferencias entre una persona que es comedor emocional y una que no es que se ha visto que los comedores emocionales tienden a comer más alimentos dulces y ricos en grasa, y esto se debe a lo que ya había mencionado, que es cuando pues, se presenta el hambre emocional y tienden a comer lo que se les antoja en ese preciso momento, que pues por lo general son alimentos hipercalóricos. De igual manera, tienden a comer cuando se sienten estresados o cuando están en lugares que les genera estrés, por ejemplo, la oficina o en la escuela. Y también se ha visto que son pues más propensos a estar picando snacks durante todo el día o más frecuentemente que una persona que no es un comedor emocional. Y por último, también estas personas tienen un impulso mayor por la delgadez y tienen también una insatisfacción corporal, lo que se puede deber a que pues no tienen una alimentación consciente y por lo general tienden a comer más de lo normal. Ahora les queremos presentar esta escala del hambre, la cual pues esperemos que nos vaya a ser muy útil para identificar cuándo empezamos a sentir hambre y cuándo debemos de parar, es decir, cuando la saciedad llega, que es la señal fisiológica de que ya fue suficiente. Algo muy importante que tal vez no nos explican cuando crecemos es que pues el hambre se siente como gradualmente y que es una señal que existe por algo y que hay que atenderla a tiempo. Si nos esperamos a llegar al extremo en el que ya estamos demasiado hambrientos, ya estamos mareados e irritables, pues la probabilidad de que escojamos algo saludable o que nos pongamos en ese momento a cocinar las verduras y que se tarden y tengamos la paciencia, pues es muy baja. O sea, vamos a escoger lo más rápido y quizás lo más calórico porque nuestro cuerpo nos va a estar diciendo como con mucha fuerza que ya no hay energía. Y del otro lado, tampoco debemos de llegar al extremo en el que nos sintamos enfermamente llenos. ¿Qué hacer cuando sentimos hambre? Bueno, siempre hay que evitar los extremos, que serían los dos lados rojos, y mantenernos en los números verdes. Esto quiere decir, como les decía, acercarnos a la mesa o a la cocina cuando el hambre todavía es controlable. Y pues también algunas otras recomendaciones a la hora de la comida es estar acompañado para tener una conversación, o sea, que sea un momento social y agradable. Evitar las pantallas, o la computadora, como el celular, como la televisión, que nos van a distraer y que pues probablemente van a afectar en el que sientan la saciedad a tiempo, llevándolos a comer de más. Y pues también estar acompañando la comida con agua de preferencia. Y como les mencionaba, evitar pues de comer cuando ya estamos demasiado hambrientos, dejar de comer cuando enfermamente. O sea, hay que como estar atentos y darle un momento pues considerable, una media hora al momento de las comidas para que podamos masticar correctamente, y esto también va a ayudar a que la señal de saciedad se presente en el cerebro. Y bueno, algunas de las consecuencias a la salud por una alimentación emocional son las dificultades en la regulación de las emociones, que pues a lo largo del tiempo van a provocar que como estás lidiando con los problemas emocionales con comida, pues vas a tener más probabilidad de tener un mayor índice de masa corporal, una mayor circunferencia de cintura y más grasa corporal. Y sabemos que pues esto está relacionado con muchas otras enfermedades como la diabetes, la hipertensión y demás. Ok, bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa. Vamos a tener un pequeño test que es el cuestionario de comedor emocional para que ustedes vean el grado de esto, ¿no? O sea, si eres realmente un comedor emocional o si eres de vez en cuando, etcétera. Entonces, si gustan, tomar una hojita y un lápiz y, bueno, van a ir contestando de todas las preguntas y, bueno, 0 es nunca, 1 a veces, 2 generalmente y bueno, 3 siempre, ¿sí?
Y bueno, al final ya les vamos a decir la puntuación y qué significa cada uno, ¿sí? Entonces empezamos por la número 1. Esto es totalmente confidencial, no se preocupen. O sea, esto es para ustedes, solamente para que conozcan esta parte. Bueno, las básculas tienen un gran poder sobre ti, es decir, pueden cambiar tu estado de ánimo. ¿Se te antojan alimentos en específico? ¿Te parece difícil dejar de comer cosas dulces, especialmente chocolate? ¿Tienes problemas para controlar la cantidad de ciertos alimentos que consume? ¿Comes cuando estás estresado, enojado o aburrido? ¿Comes más de tu comida favorita y con menos control cuando estás solo? ¿Te sientes culpable cuando comes alimentos prohibidos como dulces o snacks? ¿Sientes menos control sobre tu dieta cuando estás cansado después del trabajo o por la noche? Cuando comes en exceso mientras estás a dieta, te das por vencido y comienzas a comer sin control, especialmente alimentos que crees que engordan. Y la número 10, ¿con qué frecuencia sientes que la comida te controla en lugar de que tú la controlas? 0 nunca, 1 a veces, 2 generalmente, 3 siempre. Les vamos a dar un minutito para que puedan sumar. Y bueno, aquí con esta puntuación podemos ver, ¿sí? Si salió del 0 al 5, es que no eres un comedor emocional, ¿sí? Si es del 6 al 10, eres un comedor poco emocional. Si es una puntuación del 11 al 20, es un comedor emocional. Y puntuación entre el 21 y el 30 es que eres un comedor muy emocional. ¿Ok? Bueno, pues esto es muy importante de conocerlo, pues de esto dependerá, como les comentaba, de un buen tratamiento nutricional. Sí, es importante tener un acercamiento con el profesional de la salud. Si tú presentas situaciones en donde crees que comes por ansiedad, también es importante acudir al psicólogo o inclusive al psiquiatra para poder ayudarnos en esta parte emocional y poder canalizarlo de la manera correcta, ¿sí? Y bueno. Bueno, ¿qué hacer para controlar la alimentación emocional? Lo primero es tener una alimentación balanceada. Esto quiere decir que no eliminemos ningún grupo de alimentos, que ahorita les vamos a explicar por qué esto es muy importante. Y como Karina mencionaba, el tratamiento se centra en desarrollar una respuesta más adecuada a las emociones, lo cual podemos como aprender a través de una terapia con un psicólogo que nos puede brindar otras habilidades de regulación emocional. Y también se ha visto que el mindfulness, que es como practicar la atención plena, puede ser de ayuda. También es muy importante que recordemos que la comida es pues un aspecto que nos va a acompañar a lo largo de toda nuestra vida, o sea, la necesitamos. Y también las emociones siempre van a estar ahí, lo queramos o no, las queramos evitar, nos gusten o no, tanto las positivas como las negativas son parte de que seamos humanos.
Por lo tanto, el que pues hayan identificado que tienen cierto nivel de alimentación emocional, pues hasta cierto punto es positivo porque ahora se conocen mejor y a partir de esto pueden tomar acción para que pues también tengan en cuenta que la conducta alimentaria es algo que debemos de aprender a regular. No solo vamos al nutriólogo para controlar la cantidad y la calidad de nutrientes, sino también es muy importante tomar en cuenta pues este aspecto esencial del ser humano que son las emociones. Ok, bueno, pues ¿cuáles son las estrategias ya más aterrizadas en la parte de nutrición, ¿no? Realiza una alimentación consciente, ¿sí? Es súper importante ya tomar conciencia si tenemos un hambre física o si es meramente un antojo, ¿no? Si de pronto en la oficina estamos súper estresados y se te antoja muchísimo un pastel o unas papitas, pues conocer ese momento, ¿no? Como hacerlo un poco más consciente a qué se refiere, si realmente es hambre lo que sientes o si es totalmente emocional, ¿no? Que es la parte de la ansiedad. Tener una alimentación equilibrada es muy importante, poder incluir todos los grupos de alimentos, tanto las proteínas como los carbohidratos y las grasas. Obviamente tienen que ser de muy buena calidad, ¿sí? Incluir frutas y verduras dentro de nuestra alimentación. Evitar dietas restrictivas a mediano o largo plazo. ¿Por qué? Porque interfieren en el sistema hedónico, como les comentábamos, toda esta parte cognitiva, toda parte de los gustos, de las preferencias. Entonces, si tenemos este tipo de dietas, a largo plazo puede ser contraproducente. ¿Por qué? Porque, pues, vamos a caer en la necesidad de querer ese chocolate o esa galleta, ¿sí? Entonces, aquí es bien importante hacer decisiones inteligentes y que, bueno, tener acceso a tener alimentos a la mano saludables para no truncar nuestros hábitos alimentarios, ¿sí? Comer despacio es también muy importante, disfrutar el momento, los alimentos, estar acompañados para que, bueno, al final poder tener una buena experiencia también. Masticar bien los alimentos, dejar de comer cuando se siente satisfecho, ¿sí? Si ya me terminé mi platillo y tengo todavía antojo por algo, pues esperarnos unos minutitos, tomar agua, no sé, acompañado de su agua mineral o lo que estén, su bebida que estén consumiendo, esperar un momento, ¿sí? A que le llegue la señal al cerebro y si de plano todavía sentimos hambre, podemos elegir aquellos que nos van a dar más saciedad, por ejemplo, las verduras o la proteína, ¿sí? Principalmente. Comer sin distracciones es súper importante, ¿sí? Si estamos viendo una película, pues es muy fácil estar agarrando la palomita y estar comiendo de manera compulsiva. O si estamos, pues no sé, en la computadora o estamos haciendo un working lunch, entonces estamos como, la mente está ocupada y sigues comiendo, no puedes, también interfiere en una buena digestión. Y bueno, también se vale darse esos gustitos de vez en cuando, ¿sí? Es importante tener esta parte emocional controlada, o sea, estos gustos y preferencias las tenemos que incluir para que realmente haya un cambio de hábito. Estos gustitos obviamente pues tienen que estar controlados, que sean, no sean tan seguidos, que de pronto si van a tener, no sé, una reunión y saben que ese día va a haber alimentos de todo tipo, pues tratar de los otros días, pues tener una alimentación muy equilibrada, ¿no? O si van a ir a alguna cena o si saben que los viernes salen con el esposo, pues bueno, ya saben que el día viernes es el momento en donde van a poder consumir alimentos que probablemente no son tan saludables, pero al menos tenemos ese balance. El balance aquí es lo más importante para mantener hábitos a largo plazo. Y bueno, aquí, como les comentaba, no sé, por ejemplo, ya están en una situación difícil, ¿no? Ya se pelearon o están en el trabajo y tienen muchísimo estrés y tienen un antojo. ¿Qué van a hacer, no? Es ya hacerlo mucho más consciente, ¿sí? Entonces, bueno, ok, se me antoja algo dulce. ¿Este dulce es suave o es crujiente? No, pues se me antoja, no sé, algo crujiente. Entonces, pues tener acceso, tener ya preparado este tipo de snacks para que pues no caer en la tentación de ir a la maquinita y optar por alimentos ricos en grasas y azúcares, ¿no? O si quiero algo suave, pues voy a optar por algún panecito que sea a base
de avena, de quinoa, de alimentos saludables. O si quiero algo frío, pues en lugar de escoger una nieve, pues me voy a preparar mi propia nieve. Si sé que es algo que a mí me gusta, que lo pueda preparar con tiempo y poderlo llevar. O inclusive ya hay muchas opciones que pueden comprar que son saludables y que pueden tener ahí en el refri o en el cajón para que nada más puedan sacarlo de manera muy, muy rápida, ¿no? O si es algo caliente, pues también tener ahí el tecito o el cafecito que puedan acompañar. Igualmente con lo salado, si quieren algo suave, pues pueden ser, no sé, unas papitas de camote, o si es algo con un poquito de, no sé, fresco, que puede ser un poquito de tajín o pepino con limón, o unas palomitas que puedan preparar ustedes, que sean naturales. Ya también igualmente venden las palomitas totalmente naturales. Son muy económicas, muy accesibles y es una muy buena elección. Si es algo frío, pues se pueden preparar alguna bebida así con un poco de hielito, o si es caliente y quieren algo mucho más consistente, pues se pueden preparar algo a base de proteína con algo de verdura. ¿Sí? Entonces, aquí es importante la elección de los alimentos. O sea, está en nosotros decidir esta opción o esto, pero pues sí tenemos que tenerlas a la mano, porque si no va a ser muy complicado mantener estos hábitos alimentarios. No importa. Ok, igualmente el chocolate, pueden escoger algún chocolate bajo en grasa, saturada, o que sea un chocolate amargo. Si quieren un tipo de hamburguesa, pues pueden escoger, no sé, un sándwich que tenga más verdurita, que sea un pan integral. Las papitas, que bueno, a todos se nos antoja, pero bueno, en lugar de alguna papita que tiene más grasa, pues podemos optar por algunas tostadas deshidratadas y ponerles un poquito de tajín, un poquito de salsa, limón, y al menos nos va a dar esa saciedad, esas ganas de comer algo salado y crujiente, que es lo que les comentaba. O si tienen, por ejemplo, ganas de algún refresco, pues alguna bebida refrescante que puede ser a base de agua mineral. Sí, porque muchas veces quieres, no sé, te gusta el saborcito, o es el gas, o es no sé, lo frío. Entonces es importante elegir aquellos que son mucho más saludables. Igualmente, digo, si de repente quieren un chocolate, pues cómanse el chocolate, no pasa nada, porque igual si estamos tan bloqueados de no poder comer ese tipo de alimentos, pues puede ser contraproducente, ¿sí? Solamente, como les comentaba, pues tiene que ser mucho más espaciado, y si están las papitas, bueno, pues a lo mejor la mitad de la bolsita nada más para quitarse la tentación de comer ese alimento. ¿Sí? Bueno, aparte de tener una alimentación consciente o optar por una versión más saludable de los alimentos, estos son algunos otros consejos que les pueden ayudar si es que se han identificado como comedores emocionales, perdón. Estos son, por ejemplo, el aprender a gestionar las emociones. Es muy importante que antes de comer, pues nos demos un momento para pensar y nos hagamos la pregunta si realmente estoy hambriento o es solo para evadir algún sentimiento. Otro consejo es que cuando sientan ese antojo intenso o se sientan muy estresados o muy ansiosos y estén pensando nada más en comida, bueno, aquí es tomarse un respiro y salir a caminar, o tener algún pasatiempo que los distraiga, como, no sé, puede ser leer un libro o ver una película. O también pueden marcarle a un amigo o algún familiar para platicar y que se distraigan un ratito. También es de mucha ayuda tener un diario de antojos. Por ejemplo, si tuviste un antojo muy intenso, anotar la hora del día en que lo tuviste, cuánto tiempo duró, la comida en específico que se te antojó, si fue, no sé, un antojo dulce o un antojo salado. Y también puedes anotar cómo manejaste esta situación para que si esto vuelve a pasar en un futuro, puedas saber cómo actuar o cómo controlarte, y así puedes ir mejorando poco a poquito. Y algunas otras estrategias, como nos contaba Karina, pues es tener
nuestros snacks planeados, tener algo en el cajón en la oficina o en la alacena, opciones saludables. Dormir suficiente también es muy importante para tener los niveles de hambre pues un poquito más controlados, mantenernos hidratados. Muchas veces lo que tenemos es deshidratación y lo confundimos también con hambre. Hacer ejercicio, porque esto nos va a dar como una sensación de bienestar pues en nuestra salud tanto física como mental. Y por último, y no menos importante, pues conocer nuestra genética. Y pues en Wellmedics, ya saben los que ya lo realizaron, tenemos el test del Wellness DNA, del cual nos va a platicar más Karina. Así es. Bueno, pues en el test de Wellness DNA podemos conocer nuestra predisposición y por ejemplo, a las proteínas, a las grasas y los carbohidratos, cómo interfieren en nuestra alimentación, si tenemos un metabolismo, si tenemos una predisposición a almacenar grasa o dar, por ejemplo, un rebote, ¿sí? Toda la parte de la absorción de vitaminas y minerales, cómo está nuestra musculatura, cómo podemos sacarle provecho al ejercicio que estamos haciendo, ¿sí? Y toda la parte de salud cardiovascular. Y bueno, hay una sección muy interesante que habla sobre los hábitos alimentarios, ¿sí? Que es lo que les comentaba, o sea, toda la parte del consumo de dulces, de la insaciabilidad y el hambre, la percepción, si es intensa, si no es intensa, y del sabor amargo. Las verduras son amargas, entonces si es una persona que tiene su resultado con tendencia alta, pues probablemente las verduras no le van a gustar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, este es un ejemplo de un paciente en donde tiene una tendencia alta a consumir dulces. También tiene una insaciabilidad y hambre elevada, o sea que necesita comer mucho para sentirse satisfecha. Tiene una percepción del sabor dulce más intensa. Y aquí, por ejemplo, dices, ¿cómo? O sea, tiene una percepción del sabor dulce más intensa, pero tiene una tendencia a comer alimentos dulces. Y sí, o sea, esta persona en específico es aquella que frecuentemente va a estar buscando alimentos dulces, pero a lo mejor y con poquito va a ser más que suficiente, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer con esta persona? Pues le vamos a dar un tratamiento mucho más efectivo, mucho más aterrizado, dándole opciones, no controlando a lo mejor las cantidades, o sea, en cada tiempo de comida, pero sí la frecuencia, ¿sí? Toda esta parte son predisposiciones, no significa que sea ley y que así está la persona actualmente, pero sí van a influir sobre los tipos de alimentos, la intensidad del sabor y bueno, el volumen y la cantidad de alimentos que consumimos. Y como les comentaba, es muy importante conocer nuestra genética porque al final vamos a poder tener un tratamiento mucho más aterrizado a nuestras necesidades, ¿sí? Y bueno, qué mejor acompañado de una nutrióloga o de una psicóloga para poder que nos ayude a controlar nuestras emociones y de una manera mucho más efectiva. Y bueno, pues esta fue nuestra plática, espero les haya gustado. Ahora vamos a tener nuestra sesión de preguntas y respuestas, así que siéntanse libres de preguntar lo que quieran, dudas, comentarios, etcétera. Es el momento ideal para hacerlo. Gracias. Oigan, pues excelente presentación. Muchas gracias, chicas. Platíquenme un poquito, Ani o Meli, Gaby, ¿hay algún suplemento, medicamento o algo que podamos tomar? O sea, por ejemplo, yo ya soy, no sé, vamos a suponer, ¿no? Alguien que hizo, yo soy comedor emocional, ya me identifiqué y la neta es que sí me da mucha ansiedad por comer en las tardes. Soy de los que siempre anda buscando a ver qué me encuentro. ¿Puedo tomar algo? ¿Cómo lo empiezo a tratar? Digo, aparte de ir obviamente con un especialista, pero ¿qué puedo hacer? Claro, sí, es muy importante, como dices, Dulce, o sea, lo más importante es acercarte con tu profesional de la salud, ¿no? Para poder tener un tratamiento mucho más efectivo. Y obviamente, pues, incluir alimentos de una manera equilibrada, tener una alimentación muy balanceada, sí, principalmente. Pero bueno, también existen ciertos nutrientes que podemos incluir cuando ya es muy pronunciado este problema, ¿no? O comer de manera por ansiedad.
Por ejemplo, el triptófano, que es un neurotransmisor, ¿sí? Y me va a generar, o sea, va a hacer que yo genere serotonina, que es una hormona de la felicidad. Entonces, al menos me va a tener un poquito más tranquilo, mucho más sereno, me va a permitir, pues, que no estar buscando constantemente ese antojo, ¿no? Y bueno, lo podemos conseguir en tanto alimentos de origen animal como vegetal, por ejemplo, en los pescados, en las nueces, en las semillas, en la carne roja también, pero obviamente pues tiene que ser de buena calidad y que sea un alimento humano, ¿no? Las vitaminas del complejo B también son súper importantes. Si estamos muy estresados, también nos van a permitir pues tener este balance hormonal principalmente. El zinc, el calcio, el magnesio también son nutrientes que me permiten, son neurotransmisores que me van a permitir de igual manera tener una buena comunicación entre las células y mantenerme pues de manera óptima, ¿sí? Principalmente. Y bueno, no, no es un suplemento, pero sí quiero comunicarlo que hay una sustancia que es la cándida que todos tenemos en nuestro cuerpo, ¿sí? Es un honguito que está presente dentro de nuestra flora intestinal, vive en la piel de nosotros, pero cuando está de manera importante en nuestro intestino, nos generan esos picos de ansiedad y esos picos de ganas de comer dulce. ¿Por qué? Porque el honguito se alimenta principalmente de azúcares, entonces es un ciclo vicioso, ¿sí? Le doy de comer, se prolifera y es esas ganas de estar comiendo lo dulce, ¿sí? Entonces, en el test de sensibilidad alimentaria podemos ver si realmente tenemos cándida y cómo nos afecta. De igual manera, la cándida nos afecta dolores intestinales, inflamación, un poquito de dolor, estreñimiento, colitis. Entonces, pues es bien importante también conocerlo en esta parte, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Oye, estuvo súper interesante esto último que decías de la cándida, porque pues normalmente nunca hubiéramos asociado que un hongo en el intestino nos pudiera estar causando nuestras ansiedades, ¿no? Nuestros antojos todo el tiempo, y menos que a lo mejor nuestra genética también nos predisponía a eso, y quizá luego hay mucha gente que también se siente mal consigo misma por tener esta dificultad en controlar esos impulsos por comer. Entonces, gracias por comentarlo. Chicas, no sé si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta. Tienen la libertad de activar su micrófono y externar cualquier duda o comentario también. Ok, perfecto. Si no hay ninguna duda, yo por último quiero nada más recordarles el gran valor de todos los servicios que WellMedic tiene para nosotros. Uno de ellos obviamente nuestra membresía de bienestar. Si ustedes ya son socios de membresía de bienestar, porque aquí tenemos pacientes que son Well Members, pues obviamente recordar el gran valor que ya tenemos en nuestras manos, volver a interpretar los estudios, quizá volver a acercarnos con Ana Karina para que nos diga, a ver, vuelve a repetir estos estudios porque no me acuerdo. Y si no somos socios de membresía de bienestar, pues entonces estamos para servirles en entender qué es lo saludable para ti. Todo el mundo entendemos, al inicio les decía, todo el mundo hablamos de lo que es saludable, pero nunca nos ponemos a pensar más allá de la comida, qué es lo saludable para ti, lo que está en tus genes, tu código personal, ¿no? Gracias, chicas, Ana Karina, Gaby, Meli, por esta plática tan interesante y sobre todo de gran valor. Seguro la vamos a compartir súper pronto en todas nuestras redes para que más gente y más comunidad de WellMedic pueda verse beneficiada con estos temas. Muchísimas gracias a todos los que estuvieron puntuales desde el inicio y también todos quienes se fueron incorporando a nuestras sesiones, nuestra comunidad de staff, colaboradores y pacientes. Les mandamos un abrazo con todo el cariño, nos vemos muy pronto y bueno, que tengan excelente día. Si de pronto les surge alguna duda o algún comentario, estamos para servirles. Ya saben, tienen ahí nuestros medios de contacto. Estamos para servirles. Que tengan muy feliz noche, que descansen. Hasta luego, gracias, bye. Bye. Gracias.